Gracias. Bienvenidos, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos. Ya estamos en la sexta sesión, la sexta semana. Prácticamente hoy es la última clase que tenemos de este Ministerio para la Familia y donde ya hemos hecho todo un recorrido a través de 6 subtemas y todos importantes, todos tareas a trabajar, porque aunque hay ciertos trabajos de lectura, siempre he dicho que este tema es un tema práctico. Es un tema que yo les he comentado a través del curso, que tengo muchos deseos de trabajarlo en grupos familiares, porque los grupos familiares deben ser para trabajar con la familia. Y me parece que las familias necesitamos trabajar ciertos temas como estos. Son temas seleccionados, temas claves para poder reflexionar, para poder buscar respuestas y para poder superar algunas cosas, porque algunas veces no son temas tan sencillos, ¿no? Ustedes se dieron cuenta. Y las familias no estamos tan acostumbrados a tocar los temas a menos que sea necesario, ¿verdad? Ya cuando está el problema hasta arriba, bueno, pues hay que afrontarlo. Y espero que a través de este curso ustedes se hayan quedado con el mensaje muy claro. Mucho, a mí me gusta trabajar. Me parece que esa es una clave, sobre todo por las nuevas generaciones. Me parece que estamos en tiempos donde falta mucha orientación para las familias de los creyentes. En un mundo tan complicado, con tanta información, con tanta violencia, con tantos cambios, tanta modernidad, yo digo que la iglesia, el liderazgo debe tener la iniciativa para trabajar preventivamente los temas importantes y advertir a nuestros adolescentes, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, aún adultos, señoritas, de que hay que tener ciertos cuidados y tenemos ciertos valores, que aunque el mundo y la sociedad los ven como normales, para nosotros es importante revisarlos y no dejarse ir así con creerlo todo lo que la gente dice, ¿no? Siempre hay teorías, siempre hay enfoques y este curso tiene esta revisar las diferentes etapas de la familia, revisar cómo cerrar ciclos vitales en la familia, revisar la pastoral para la vida familiar, revisar la pastoral y la violencia, son de los subtemas que vimos, la sexualidad y la familia, que es uno de los grandes temas, ¿verdad? Tocarlo desde el lado pastoral, es muy importante. Y ya esta semana, última de clase, esta sexta semana, la sesión pasada yo me concentré en darles algunas herramientas de un método que trabajé yo con mucho cariño, de lo que yo he aprendido sobre la pastoral en, con un enfoque en logoterapia y traté de explicar cuál es el proceso de acompañamiento y de consejería con una persona, con un creyente, con cualquier persona, porque la logoterapia pues es una de las psicoterapias breves generalizada. De hecho, hay gente que no es cristiana y estudia logoterapia. Claro, aquí en Monterrey es muy caro ese estudio. Las universidades cobran mucho. Yo tuve la bendición de estudiar en un ambiente cristiano, ahí en la Ciudad de México, hace algunos años, tener muy buenos maestros de diferentes denominaciones, diferentes tradiciones religiosas, pero con especialidades en psicología, en psicoterapia, en psiquiatría, hombres y mujeres. Hay mujeres muy preparadas en estos campos y entonces a mí, desde esos años, me dejó la sensación de que nosotros como iglesia no hemos querido avanzar hasta ese nivel. Como que todavía estamos en la etapa, y yo lo sé, en la que decimos, no, no, una es la palabra y otro es el trabajo de psicología o psicoterapia. Hasta los vemos como opuestos. Y yo he tenido ese debate, ya lo he comentado con diferentes pastores y ministros, y yo soy respetuoso, está bien, digo, hermano, solo son herramientas. Y el trabajo pastoral se puede hacer a mano o con herramientas. Yo prefiero hacerlo con herramientas. Me parece que el trabajo con herramientas, algunas herramientas como estas que yo les he estado presentando, pueden
¿Para qué sirven las herramientas? Con más efectividad y con más precisión, me parece, ¿no? Entonces, ustedes van a tener todavía un trabajo final en el que yo anhelo que ustedes hagan un anteproyecto. Ahorita al final tengo dos filminas que viene la orientación de cómo hacerlo y le decía yo al principio, voy a pedirle a mi hermano director que todavía nos dé unos días para que estén subiendo los trabajos o las tareas que están pendientes al sílabo. Voy a terminando esta semana siguiente voy a ir calificando en la plataforma, en Sílabo. Y me parece que todavía pueden subir algunos trabajos pendientes, para no ser tan estrictos, ¿no? Y darles chance, porque yo ya entendí, hermanos, fíjense que yo me he dado cuenta a través de estos años que a veces yo voy muy rápido, porque a mí me gusta este campo, porque yo siempre estoy leyendo, viendo un curso, meditando, revisando mi material, leyendo algún libro. A mí me gusta este pensionado, ustedes lo saben. Pero es un gusto que yo tengo y ahora con más razón que, aunque en la iglesia ya no tengo un puesto, un título, me están invitando a trabajar hacia afuera, que era lo que yo anhelaba. Sigo trabajando hacia adentro en la iglesia. Yo me congrego aquí en la iglesia de Monterrey, en la Independencia, me toca predicar de este sábado al otro, con todo gusto, yo me preparo y siempre visito a familias de la iglesia. Ayer tuve sesión con una familia, cada miércoles lo tenemos. Es como una orientación, le decía yo a mi esposa, fíjate que yo me doy cuenta que muchos de los problemas en las familias de la iglesia se originan porque tienen y empiezan a discutir, empiezan a distanciarse. Las nuevas generaciones lo ven diferente. Y por eso a mí me llamó la atención el concentrarme en hacer un nuevo curso que yo le llamo que es un programa de crecimiento en Cristo, ¿sí? Y ya llevo como unas 12, 15 sesiones para hacer cada grupo, un grupo familiar con una familia, irles orientando desde el texto bíblico de la palabra, cómo profundizar y cómo atender ciertos temas bíblicos con más amplitud. En un seminario uno se da cuenta que hacer trabajo de teología es mirar un tema y verlo de dos o tres ángulos. Vamos, hay dos o tres interpretaciones posibles diferentes del mismo texto y eso amplía el panorama. A mí me preocupa cuando las iglesias nos convertimos en solo seguidores de tradición. Decimos, es que así dice la iglesia y así debe ser, así será, pero no lo hemos incluso siquiera revisado en el texto bíblico, porque así me lo enseñaron. Aprender a profundizar. Y luego también ser un poco más flexibles con la familia, porque las nuevas generaciones como tienen mucha información, escuchan diferentes enfoques, aún de estos subtemas que yo les he trabajado, que les he compartido. Entonces hay que saber escuchar. ¿Se acuerdan lo que vimos en la sesión pasada? Saber escuchar es muy importante, saber observar. Si un integrante de la familia no quiere tener comunicación, pues algo está pasando. ¿Me explico? O sea, saber observar. Si todos están en términos repentinamente y está teniendo cambios que afectan a la familia, algo está pasando, hay que buscar el diálogo, saber preguntar, saber escuchar, preguntar aspectos claves, orar o sea, acompañarlo en ese proceso de crecimiento. Pasa mucho con los adolescentes y los jóvenes, aunque los adultos no estamos exentos. Yo bromeo, a veces digo que algunos adultos en la iglesia son como adolescentes emocionales. Se enojan y van en la iglesia y despotrican, hermano, pues uno esperaría un poco más de madurez, pero a veces es parte emocional, ¿no? Y ya después ya se contenta, hermano, ya regresa con más calma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son procesos de crecimiento que todos tenemos. O sea, nadie madura de la noche a la mañana. Todos tenemos un cierto caminar, un proceso de crecimiento. Y como en este proceso de crecimiento tomamos diferentes decisiones en los diferentes temas y a veces nos dañamos sin querer
De ahí el último, el subtítulo que yo quiero trabajar, que es el libro que están ustedes leyendo, que les compartí con mucho cariño, cómo sanar las 8 etapas de la vida, alguna de las etapas de la vida, cuando detectamos que hemos sido dañados, ¿sí? Ahí está la información, ustedes ya tienen el libro en electrónico, ya lo empezaron a leer. Este archivo yo ya lo trabajé con ustedes, lo estoy rescatando porque quiero concentrarme en la parte final. Y bueno, espero en Dios, hermanos, que estén, parece que yo he escuchado buenos comentarios de ustedes, tan complejo, pero es un libro práctico, o sea, es un libro que confronta ciertas ideas que a veces nosotros teníamos. Los hermanos Lynn, Matthew y Dennis Lynn y Sheila, que es esposa de uno de ellos, de Matthew, si no me equivoco, platican sus propios testimonios. O sea, ellos dicen, yo también tuve que entrar en psicoterapia porque yo me di cuenta que estaba dañada y me di cuenta después de un abuso que tuve. Ella, con mucha honestidad, lo plantea, ¿no? O sea, se me hace muy valiente de su parte. Es un ejercicio de madurez. Cuando alguien tiene la y cómo lo ha superado, es que ya creció en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, el libro a mí me parece una maravilla. Yo lo he leído varias veces y ahora lo uso como, pues, como una base para este tipo de temas de ministerio sobre la familia o para el ministerio para la vida familiar, ¿no? Y bueno, estuvimos dando un repaso a lo que contiene el libro, cómo es que a mí me gustó mucho esta triple justificación que ellos tienen. Por un lado, tienen como base las 8 etapas de la vida de Eric Erickson, que es un clásico, ¿no? Ya le comenté, puede haber otras etapas hoy en día. Algunas veces está superado en ese sentido. Ya ahora se reconocen más que 8 etapas. Se reconoce la etapa prenatal, también se reconoce ahora estaba leyendo yo la semana pasada que van a incorporar de nuevo ahora al desarrollo humano, en lugar de llamarle madurez adultez o ancianidad, ahora le llaman, van a sacar otra etapa de la vida para los que cumplimos más de 60 y no queremos hacernos la idea de que estamos envejeciendo. Hay todo un estudio detrás de ello, ¿eh? Lo están proponiendo. Y habla de estas personas entre 60 y 70 años que todavía somos productivos, que todavía trabajamos, que todavía estudiamos, y es una nueva categoría. El anciano después de 70 años ya decía yo ya, no, ahora no, ahora con esta modernidad es una nueva etapa que están proponiendo los sociólogos y los terapeutas de que las personas que rebasamos los 60 años, 60, 70, incluso hay quien llega hasta 80 años, todavía se vista la moda, todavía estudia, todavía es productivo, todavía genera, y eso no existía antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las etapas de la vida se estudio y el análisis. Me gustó, por ahí ustedes lo van a ver porque se va a poner de moda esta última etapa de la vida, ya no solo es la ancianidad, sino ahora tiene un nombre que están eligiendo qué nombre ponerle. Pero me gustaron mucho las características. ¿Será porque yo entro ya ahí? me llamó la atención. Y otra de las bases conceptuales del libro es el trabajo de psicoterapia con diferentes personas y su proceso de sanación. Ustedes ya se dieron cuenta en la lectura de la introducción, el primer capítulo, que ellos están, terapia que ellos hacen de manera seria y profesional en sus consultorios. Es muy valioso. Tienen cuidado de modificar los nombres, de modificar la identidad de las personas, pero les sirve documentarlo. ¿Para qué? Para que las personas que estamos estudiando esto nos demos cuenta que otras personas también han pasado por ello y con ayuda de un profesional y un acompañamiento, han podido superar las cosas, han podido salir, vamos, ilustrar con el testimonio de diferentes personas que han pasado por trabajo de psicoterapia. O sea, aquí en México todavía le tenemos temor a eso, hermanos. En Estados Unidos es más común, ¿verdad? De que tiene algún problema, hasta el gobierno manda psicoterapia, mándelo con psicoterapia, porque
ya tiene varias multas. Aquí no, aquí en México, si alguien dice que va al psicólogo o va al psiquiatra, ¿saben cuál es lo que la gente dice? Uy, debe estar loco. Y no, no necesariamente, simplemente está pasando un poco de ayuda. Entonces en México apenas y en Latinoamérica, me parece, estamos apenas creciendo en en esta situación de reconocer la salud mental y emocional. Los especialistas le llaman higiene mental. O sea, eso se trabaja, eso no se da automáticamente y se trabaja con una persona más madura, con un profesional. Y yo digo que de preferencia que tenga enfoque, preparación cristiana. Si tú vas con un especialista que es cristiano, de hecho los hermanos Lim proponen eso, se dan cuenta. Ellos son cristianos de diferentes denominaciones, ¿de acuerdo? Pero me gusta que ellos trabajan esto. No es cosa sencilla, pero a algunos nos gusta trabajarnos. Dice algún amigo, oye, ¿a ti te gusta meterte en problemas? Digo, no, no me meto en problemas, digo, me gusta intervenir y ayudar. Le digo, yo soy cuidadoso y no intervenir si no me llaman, o no gancharme y no contagiarme de las problemáticas. Yo lo analizo, lo apoyo, no lo absorbo porque me puede dañar a mí. Es una recomendación que se hace. ¿Verdad? Ahorita les platico alguna anécdota. Entonces, en la base del libro tiene tres ejes. La teoría de Erik Erikson de 8 etapas, que es un clásico, el trabajo de psicoterapia con diferentes personas en su proceso de sanación, que ustedes ya han de haber leído, ponen ejemplos. Un día trabajé con una persona así y pasó por esto y le pregunté esto, o sea, es interesante ver cómo trabajan ellos también, ¿no? El proceso de sanación. Lo más importante, ellos hacen uso de la disciplina de la oración. Nosotros como iglesia lo creemos, ¿están de acuerdo? O sea, a mí me encantan los grupos de oración y ahora le llamo grupos de oración e intercesión. Porque cuando nos reunimos 2 o 3 personas para orar e interceder por la familia, por los hermanos, por las necesidades, estamos ejerciendo la disciplina de la oración y claro, estamos pidiendo pues al Dios creador y soberano que nos ayude, que ponga los, provea las ciencias para mejorar. O sea, ellos creen en la disciplina de la oración y eso es importante. Y también intercediendo y dirigiendo al creyente a la restauración. ¿De acuerdo? O sea, no es otra cosa más que un trabajo de intercesión. O sea, interceder por las demás personas es importante, ¿sí? Porque a veces las necesidades nos abruman y yo digo que no hay mejor cosa que hacer, sino, bueno, si yo me entero de un problema a una persona, ustedes ya lo vieron en los procedimientos, porque Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, claro que sí. Dios tiene el poder para cambiar el corazón de esa persona que está dura, reacia, agresiva. Claro que yo he visto, hemos visto en las iglesias cosas maravillosas, ¿están de acuerdo? Porque Dios tiene el poder para cambiar estos corazones de piedra, como dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, corazones de piedra en corazones de carne, sensibles. Esa es obra de Dios. Y cuando tú oras, tú y yo oramos por una familia, por un el texto bíblico está lleno de oraciones de intercesión y cómo hay testimonios en el texto bíblico de cómo Dios intervino para cambiar las circunstancias de las personas que parecía que no tenían esperanza. Nosotros creemos en eso, claro que sí. Entonces me gusta que el libro considere este tipo de cosas. Y luego, bueno, la introducción, ya lo comentamos, ¿verdad? Yo le puse ahí cómo sanar, en la parte baja, cómo sanar las heridas familiares. Y este último párrafo me llamó mucho la atención. La relación con Dios y los demás no la determinan en forma inexorable o total en nuestras vidas. Los terapeutas dicen no la pandeterminas. O sea, no es un determinismo completo, sino que sí influyen, pero ya pusimos ejemplos, yo me acuerdo que varios de ustedes comentaron, pero tenemos con la ayuda de Dios y el crecimiento que Dios nos va permitiendo tener la capacidad de modificar las cosas. Y si mi padre o mi abuelo lo hizo de una manera y nos dimos cuenta que no era lo mejor, nosotros lo tenemos para bien de nosotros y de nuestras familias, claro que sí.
O sea, algunos hemos tenido esa oportunidad maravillosa. Creo que yo les comenté en algún momento de que cuando en 1993, si no me equivoco, que nos casamos mi esposa Limpia y yo, pues venimos de diferentes familias y nuestras familias son de diferentes ciudades, o sea, son familias como multiculturales, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que ella, una de las primeras pláticas que tuvimos, ella, no vamos a hacer ni como tu familia ni con mi familia, nosotros vamos a hacer un proyecto de vida con la familia que nosotros queremos. Y así lo hicimos. Bendito Dios, y todavía seguimos trabajando, no acabamos. Dios nos regaló 3 hijos maravillosos y seguimos trabajando con ellos. Aunque el mayor, ya es profesionista y ya es autosuficiente, pero bueno, seguimos acompañándolo, ya no le podemos ordenar cosas. Él toma sus decisiones, él tiene su trabajo, él sobrevive por sí mismo, pero no dejamos de decirle, hijo, estamos orando por ti, hijo, creemos que es esto, y él vive en otra ciudad. O sea, el hecho de que no quiere decir que no sea tu hijo ahora. La distancia no. Nosotros seguimos comunicándonos, él sabe algo y nos habla, nos manda mensajes muy seguido, viene a visitarnos, nosotros lo visitamos, o sea, aunque él no es casado, pero le hemos dado la distancia y la confianza y la autonomía que él quería tener. Y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando lo acompañemos y veamos cómo va, o sea, cuidado con eso. Hoy en día, ¿por qué lo digo, hermano? Porque los jóvenes hoy en día les gusta hacer eso, cuidado. Yo me quiero independizar. Uf, nos rasgamos las vestiduras. Ya no nos quieres, nos vas a abandonar. Y hacemos ese tipo de tragedias griegas cuando simplemente quiero un poco de espacio. Hoy en día los jóvenes están muy mentalizados en eso. Cuidado. Antes era en Estados Unidos, ahora es también en México. Supongo que allá en Argentina y también en Colombia y en, no sé, en otros lugares es parecido. O sea, los jóvenes quieren su espacio. Yo digo, está bien, hijo. Nada más ten por ti todos los días. ¿Cómo estás? Cada semana hablamos con él. Si hay algo, pues entre semana. O sea, hay que acompañar, saber acompañar a los hijos en su crecimiento. Y tenemos un hijo adolescente que todavía trabajamos con él, ahí vamos acompañándolo. Ahora es diferente acompañar a un adolescente, o sea, decía un amigo, hay que estirar y aflojar. Es todo un arte, ¿no? Educar a los hijos, pero uno va aprendiendo también, ¿no? Entonces, de todas las familias. Y la parte baja, yo estoy eligiendo las partes claves de este archivo que ya lo vimos. Quiero recordarles que la teoría psicoanalítica trabaja con el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Por eso es que la teoría de Sigmund Freud fue muy famosa porque él, como médico psiquiatra, se atrevió a poder escarbar, a poder hacer introspección en las personas y tratar de sacar de su subconsciente, o sea, de su inconsciente, de adolescentes y que ya los habían olvidado o borrado, pero que ahí están afectándoles en su desarrollo en la actualidad. Ese es el trabajo de psicoterapia en el psicoanálisis. Yo solamente tengo una orientación. A mí no me gusta tanto el psicoanálisis. Sí sé de qué trata y tengo un amigo psicoanalista también en la Ciudad de México. Fue uno de mis maestros. Pero a mí no, porque es una psicoterapia muy larga. Yo, como les dije, yo voy más por la logoterapia, que es una psicoterapia breve. Y en la logoterapia, en 2 o 3 sesiones, tú ya puedes hacer un trabajo de ayuda. Es hasta una sola sesión. Si sabes que no vas a tener otro. No, el psicoanálisis no, él te dice, vamos a trabajar de 6 meses a un año y a veces hasta 2 años. Se me hace demasiado largo, aunque hay quienes se someten a eso y dicen que es efectivo, porque van jalando, van rescatando muchas cosas y las van trabajando. Bueno, solo lo menciono porque existe este método de psicoterapia. Como digo, a mí en lo personal no, sí sé de qué se trata, pero nunca lo he practicado, nunca me he metido ahí y no me gusta mucho por lo largo que es. Y también hablamos, hermanos, entonces, aquí quería yo llegar, hablamos de que este libro, en los diferentes capítulos,
de cómo sanar las 8 etapas de la vida, pues son 8 capítulos, introducción y 8 capítulos, porque es de cada una de las etapas. Dice ahí que el primer apartado, llevamos con nosotros no solo los recuerdos de hechos pasados, sino el dolor o el amor asociados con estos recuerdos de nuestra vida. O sea, actualmente vivenciamos, pues tiene que ver con nuestros recuerdos, buenos y malos. O sea, de hecho, cuando uno cumple cierta edad, uno empieza a hacer mucha remembranza y recuerdos del pasado, ¿no? Y está bien, digo, no es tan malo, ¿no? Nos sirven como testimonio y como recordatorio, ¿no? Pero, ¿qué queremos decir? Que no dejan de incidir o de afectarnos positiva o negativamente, ¿de acuerdo? Y dice el siguiente punto, que es a donde quiero llegar. Cuando dice, el libro propone que cuando invitamos a Jesús, al Señor Jesucristo, no le estamos pidiendo que lo borre, porque sería como Señor, quiero que sufrir de amnesia. O sea, quiero que borrar esto, ¿no? No puedes borrar lo que has vivenciado, no lo puedes borrar. No lo puedes evadir. Sí pasó lo que pasó. Dice, ni que te ayude a olvidar el pasado, porque tampoco a veces podemos olvidar el pasado. De ahí la teoría de Freud de que no se puede olvidar, se va a un subconsciente o inconsciente, pero no se puede borrar, dice Freud. Él divide el cerebro, la memoria presente, la memoria pasada y la memoria que está escondida. Y habla de que la memoria es como un iceberg, ¿de acuerdo? Esta imagen que todos conocemos, ¿no? De que se ve la punta, pero abajo tiene mucho más. Está el pico, solamente sobresale el pico, pero abajo hay mucho, que son los glaciares y los icebergs son montículos de hielo que aunque se ve el pico, pero abajo están muy bien cimentados con mucha base. Algo así, la memoria. Y entonces, cuando nosotros oramos a Dios, sería impropio, incorrecto decir, Señor, borra de mi pensamiento, ayúdame a olvidar. O sea, no lo puedes olvidar. Sería como enloquecer. Más bien tienes que ser más consciente de lo que ha pasado. Entonces, la propuesta de estos terapeutas es, en vez de ello, le vamos a pedir que sane nuestros recuerdos. ¿Cuáles recuerdos? Cualquiera de los recuerdos que hayan sido. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo me doy cuenta que en alguna de mis etapas yo tuve un problema, porque a mí ya me ayudaron a hacerlo. Creo que les platiqué un poquito. Estuve los últimos 6 meses eh, de logoterapia, estuve en grupo logoterapéutico. Cada semana teníamos sesión y el grupo es un grupo de autoayuda. Y aunque según de los más sanos, de los más maduros en el grupo, al final la maestra me hizo varias preguntas y me hizo recordar una escena trágica de mi niñez, cuando yo tenía como unos 4 o 5 años. Y no me afectaba mucho, pero sí me afectó en el pasado. O sea, cuando yo hice memoria fue un accidente, esta tragedia que pasó en mi familia, estábamos muy pequeños, me di cuenta que yo, después de eso, en los años de adolescencia, fue muy agresivo, y no sabía por qué. Y ya cuando la maestra me hizo preguntas, ¿y qué sentiste? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Y de qué te acuerdas? Y ya le dije, no, solo me acuerdo que murió una de mis hermanitas porque cayó de la cama y era muy gordita, tenía 1 año, se pegó en la cabeza, se oyó un golpe muy duro, le dio meningitis y falleció de una caída de la cama. Y estábamos varios de mis hermanos en una sola cama ahí la noche. Entonces, esa tragedia familiar, yo no me di cuenta, yo ya lo había superado, yo ya hasta era un ministro, un pastor. Yo dije, tiene razón, sí me afectó en su momento y por eso fui un adolescente muy rebelde y muy callado, ya no quería yo hablar.
me bromeaban mucho de que, oye, te comieron la lengua de los ratones y ¿por qué no hablas? Y yo, en mi mente, yo pensaba muchas cosas y decía, oh, yo tenía mi mundo dentro de mi cabeza, pero no quería hablar porque estaba enojado, no sabía con quién, con la vida, no sé, con las circunstancias que pasaron. Bendito Dios, hermanos, yo me encontré a los 19 años con el Evangelio. La palabra, mis padres no eran cristianos, eran católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Como mucha gente aquí en México. Todavía más del 85% en México son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? La gran tragedia de la conquista española nos trajo el catolicismo a México. O sea, y en México, pues más del 85% son católicos. Los evangélicos somos grupos minoritarios y luchamos fuerte para que no nos menosprecien. Ahora hay un poco más de respeto, las leyes ya hablan de iglesias, nada más tienen que estar bien registradas y bien reconocidas por el gobierno. Pero años atrás éramos muy mal vistos. Entonces uno decía, no, los hermanos, los aleluyas, los protestantes, no te juntes con ellos. Así que eres un niño católico en México, no sé, allá. Este, pero cuando yo me encuentro con el Evangelio a los 19 años en la iglesia de Dios, aquí en esta iglesia donde yo me congrego ahora, muy joven, con muchos problemas de vicios, de adicciones, de peleas, cómo canalizar esta inconformidad, esta injusticia. Así crecí, imagínense, de los 5 años a los 19 años, o sea, fue muy trágico, aunque logré ciertas cosas. Yo ya había estudiado en la preparatoria, era líder en el barrio, había jugado equipos de fútbol y había intentado muchos deportes, muchas cosas. Sí había logrado cosas, pero había una insatisfacción muy grande y una tristeza muy grande en mi corazón, que no sabía por qué, porque había a la iglesia, aquí en Monterrey, la iglesia de Dios en Monterrey, aquí en la colonia Independencia, que estaba a la vuelta de mi casa, estaba a media cuadra. Yo veía a los hermanos que entraban y salían, y cuando yo llego y me invitan a pasar y paso y oigo al predicador, al hermano Humberto López, todavía vive el hermano Humberto, ya es un hombre anciano, aquí vive en Monterrey. Él predica de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Wow, a mí me impactó. Sí había Biblia en mi casa, pero era impropio leerla, porque en el catolicismo se dice, no la puedes leer porque no la sabes interpretar, solo el sacerdote lo puede hacer. O sea, así nos inculcan. Y entonces yo lo escucho y me llama la atención y empieza a hablar de Jesús. Lo explica muy bien y luego hace un llamado a los, era un culto de jóvenes, hace un llamado, pasen los que quieran aceptar a Jesús. Y yo, ¿qué está hablando? ¿No? Y luego él hace oración, conciliación, y pasaron varios jóvenes. Yo no pasé. Yo tenía tanto ego y tanta arrogancia y tanto enojo que no quise pasar. Yo pensaba dentro de mí, no le voy a dar gusto pasar. O sea, ni me conocía, ni siquiera le interesaba si yo ni me conocía. Pero yo ahí, hermanos, cuando él empezó a orar, yo ahí me convertí a Cristo. Él dijo, pidan perdón si los que se sientan dañados y afectados, tristes, y yo pedí perdón en mi ignorancia y mi necesidad. Yo pedí perdón, acepté a Cristo en mi corazón, dijo, reciban el Espíritu de Dios para que los haga libres. Y cuando yo me levanté esa oración, me levanté con el corazón latiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué me dio este hermano? Fue real, hermano. Yo nunca había leído la Biblia. Y entonces me salí desconcertado, pero me salí muy contento. Y de ahí en adelante yo dejé todos los vicios y todos los malos amigos y todo. Y yo ya trabajaba en una fábrica. Me seguí y estudiaba. Seguí, me concentré en lo bueno, ya lo malo ya no lo aceptaba. Me empecé a congregar. Amable me orientó, me guió siempre. Me fue discipulando el hermano Luis Felipe Corona. Yo no me di cuenta que yo no sabía ni siquiera que era discipulado, nada, nada. Yo comencé en menos cero, ¿no? Y entonces él me fue orientando y me dijo, en un año lo voy a bautizar si usted sigue firme y viniendo. Sí, hermano. Y todavía él murió hace un par de años, murió aquí en Monterrey. Tuve la bendición de visitarlo ya anciano en su casa, de agradecerle
todas sus enseñanzas, todo su acompañamiento que tuvo conmigo. Cuando yo tuve puestos y títulos, él siempre me acompañó y siempre me daba, oiga, lo que hizo estuvo muy bien, Dios lo bendiga, qué bueno, lo hizo para la gloria de Dios, sí, hermano, qué bueno. Y ya, me decía, deje que todos hablen y opinen, y usted hágalo para la gloria de Dios lo que va a hacer, sí, hermano. Sea un hombre anciano, me acompañó siempre, hace un par de años ya duerme en el Señor. Y hermanos, para mí fue liberador el Evangelio. Yo ahí me liberé de rencores, de malos pensamientos, de vicios, de todo el Evangelio. Por eso yo me dediqué a esto. Yo trabajaba en otra cosa. Después de algunos años con seminario, yo dije, dejo mi trabajo y mi profesión, porque yo quería estudiar leyes, quería ser abogado, lo dejé todo y me fui a un seminario de la iglesia, estaba en Cuernavaca, Morelos, y ahí me dediqué tiempo completo, desde 1988. Tenía yo 24 años, 23, 24 años. Yo me dediqué tiempo completo y dejé todo. Pensé yo, si el Dios de la Biblia dice que me va a sustentar, Él me va a sustentar. Y hermanos, hasta la fecha me sigue sustentando. Este, ¿Qué quiero decir? Que yo creo en el poder de Dios. Y esto que me pasó en mi experiencia de conversión, yo no creo que sea ajeno nada más a mí, sino que esto sucede en muchos creyentes. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo creo en el poder de Dios y Dios puede sanar a las personas. El problema es que las personas no estamos tan conscientes. Las personas no estamos tan, incluso la gente que va a la iglesia a veces está presente, pero está ajena, está pensando en sus problemas, en mil cosas. Yo lo sé como pastor, me ha tocado. Entonces, para mí el trabajo de acompañamiento y consejería es tratar de hacer consciente a la persona para que Dios actúe en ella. O sea, no lo va a sanar la psicoterapia, no lo va a sanar el método, lo va a sanar el poder de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero tienes que trabajar con la persona para hacerle preguntas, para que se despeje su mente, como yo decía en la sesión pasada, para que su visión de túnel se amplíe y esté dispuesto a recibir la gracia de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, platico esto para que no nos confundamos, porque todavía hay quien me critica por ahí acá entre los ministros y me dice, no, hermano, usted está estudiando psicología y está yéndose por otro lado y ¿dónde queda la palabra, hermanos? La palabra es la palabra. Pero los seres humanos hoy en día son muy complejos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere recordar las cosas negativas? Pues no, yo no quiero recordar. Entonces, qué difícil es lo que él se acuerda en el diagrama que puse, superar el pasado, potenciar el presente y enamorarse del futuro. Qué difícil es superar el pasado si no aprenden a ponerlo en las manos de Dios. Entonces, esa es parte de nuestra función como líderes, ayudar a las personas a ser conscientes de la situación actual y ayudar. Como Pablo dice en Corintios, si el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas ya debieron haber pasado, pero muchos de los creyentes lo siguen acarreando. Entonces el trabajo de psicoterapia, de consejería, de acompañamiento, tiene, tiene el objetivo de hacer consciente a la persona y de acercarlo a la presencia de Jesús, para que Jesús lo sane, para que sane esos recuerdos y sane cualquier dolor, cualquier herida por la que haya pasado. ¿De acuerdo, hermanos? Y lo preciso porque luego hay más en la psicología que en la palabra no, ¿no? Yo creo que el poder de Dios está por encima de todo. Pero las personas no son tan conscientes muchas veces de lo que está pasando y a veces ni siquiera se quieren acordar. A menos que tú la acompañes, le preguntes, la orientes y le invites. Y por eso el método de los hermanos Lin me gusta mucho. De tal manera que cuando usted y yo estemos platicando con alguien y esa persona que me hicieron esto cuando yo era niño, cuando era joven, cuando era casado o cuando era líder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Esa experiencia negativa, ese recuerdo negativo, yo le pido que usted invite a Jesús a ese evento. Es lo que los hermanos Lin proponen, ¿se dan cuenta? Ellos platican ahí cómo
con un par de personas, mujeres que fueron abusadas y que cada vez que recordaban eso, pues claro que las enoja y las saca de su realidad. Él dice, a ese evento que tú estás recordando, él estaba ahí, aunque tú no lo mirabas. Y él conoce tu situación y él quiere sanar. Él va a hacer justicia. Es diferente, ¿no? Entonces la vamos a pedir al Señor Jesús que Él esté en cualquier experiencia que hayamos pasado negativa, no para que borre, no para que nos haga olvidar el pasado, sino, como dice alguna psicoterapeuta famosa, para que podamos reinterpretar el pasado. Él puede sanar y Él puede acompañar cualquier circunstancia, por más fea, negativa y trágica que haya sido. El Señor invitar a Jesús a ese recuerdo para que lo sane es una maravilla. Y cuando Él lo sana, hermanos, el Señor es experto en sanar las heridas. Por eso el libro se llama Cómo sanar alguna de las 8 etapas de la vida, yo diría, ¿no? A través del diálogo, a través de la oración y a una persona más madura con una persona que está en crisis y que está todavía sufriendo por este tipo de circunstancias. Y la base bíblica que puse ahí abajo es maravillosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 24 es la narración, ya la leí la vez pasada, la leí completa, cuando hablé de esta porción, ya lo leí completo y lo expliqué. Lucas 24 es lo que llaman los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Emaús, que era su pueblo, iban de Jerusalén a Emaús cuando al Señor Jesús lo habían crucificado. Y cuando van por el camino, es maravilloso el texto bíblico. Yo este pasaje tengo un par de sermones basado en ello, porque ahí hablo, me da pie, me da oportunidad para hablar de la parte emocional de las personas. Los discípulos van caminando, como decía mi amigo Raúl López Espinosa, tristes, cabibajos y meditabundos. Van en crisis total. Reconocen, ya es un Jesús resucitado. Ya habían pasado 3 días, ya había sucedido la resurrección y el maestro les aparece y les dice, ¿por qué van tan tristes en el camino? ¿Qué pasa? Y ellos voltean y le dicen, bueno, ¿que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en estos días pasados? Que crucificaron a Jesús el Nazareno. Dice. Y parecía que él era el que iba a solucionar todas las cosas. Maravilloso el texto. Y el maestro les pregunta, ¿qué cosas han pasado? La labor del maestro terapéutica. O sea, pudo haberlo sanado inmediatamente, ¿están de acuerdo? Pero el maestro les pregunta, ¿qué cosas han pasado tan trágicas para que vayan tan tristes, tan deprimidos? Ellos le dicen, bueno, y le empiezan a platicar. Ok. Y el maestro, con toda la sabiduría, los escucha. Ellos le platican, ya están desahogándose. Y entonces ya cuando van más adelante, los confronta. Porque también parte, a veces, confrontación. Ahora, no malinterprete la confrontación en el sentido de ideas, en el sentido de sacudir a la persona. El maestro lo hizo. Eso es lo que hace un buen líder. No siempre vas a decir, todo está bien, no se preocupe, no. A veces tienes que sacudir a la persona y decir, hey, ya, hermano, ya dele vuelta a la página, deje de estar sufriendo por eso, deje de estar gritando por eso, deje de estar contagiando a otras personas, porque a veces, hermano, dice el apóstol Pedro, no dejemos de alcanzar la gracia brotando alguna raíz de amargura y muchos sean contaminados. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, contamina mucho. ¿Están de acuerdo? Porque tiene rencor, tiene inconformidad. Y el apóstol Pedro lo dice, hermanos, que ninguno deje de alcanzar la gracia porque brotando de su corazón alguna raíz de amargura, deje de alcanzar la gracia y contamine a muchos. Eso sucede mucho en las iglesias. ¿Por qué? Porque son experiencias y nosotros tenemos que ayudar a primero nosotros lo tenemos que trabajar, sanar y luego ayudar a otras personas cuando vemos que tienen alguna raíz de amargura. No hay cosa más triste
que un creyente mantenga una raíz de amargura porque contagia mucho. ¿Están de acuerdo? Eso afecta mucho a las iglesias. Entonces nosotros ahora, los que estamos ahora estudiando esto, necesitamos tener algunas herramientas, alguna estrategia para acercarnos y decir, hermano, me gustaría orar por usted, hermana, me gustaría orar con usted y a ese evento. Vamos a orar. Ya superémoslo y caminemos confiadamente hacia la gracia. Corramos la carrera de la fe que tenemos por delante, como dice el escritor a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el hermano, no en la familia, aquella que me dañó o me criticó. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A veces tenemos que hacer eso. El maestro sacude a los dos discípulos y le dice, ah, hombres tan necios y para creer todo lo que las escrituras ya les había explicado en las escrituras. Tardos de corazón para creer, les dice. Los hace reaccionar. Cena con ellos, hace oración y les abre el entendimiento. Y cuando ellos les abre el entendimiento, dice uno de ellos, con razón, el corazón nos latía cuando nos abría las escrituras. Eso sucede cuando el Espíritu de Dios está ahí trabajando. En mi experiencia de la palabra, totalmente ignorante, yo lo único que recuerdo es que el corazón me latía mucho y decía, ¿qué pasa? Qué raro es esto. ¿Qué estará pasando en mi vida? Y cuando le platiqué al pastor y me dijo, lea Efesios capítulo 1, la parte final, todo el capítulo. Y leo ahí, Señor, dice ahí que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa. Wow, entonces eso pasó seguramente, porque eso me hizo libre y me hizo ser otra persona diferente. Y entonces yo entendí, hermanos, que en mi y vio mi necesidad, que yo aún en mi ignorancia, sin conocer las escrituras, solo con una experiencia de fe, de acercamiento y de arrepentimiento, porque me arrepentí de mis pecados ahí. Yo recuerdo mucho que yo dentro de mí decía, estos hermanos no saben quién soy yo. Yo he sido un joven muy rebelde, he sido muy agresivo. Yo me martirizaba, y el hermano dijo, póngalo en las manos de Jesús. Y lo puse en manos de Jesús. Fue un acto de fe. Cuando me levanté, me levanté con el corazón latiendo, como aquellos Espíritu Santo, el que me estaba sellando de ahí en adelante motivando y guiando para caminar. Me pasaron muchas cosas, muchos rechazos, muchas pruebas. No sé por qué, pero siempre hubo gente que me quería poner el pie, decimos acá. Así es, hermano, no crean que ha sido tan sencillo. Todavía hasta la fecha. Sigo de repente, imagínense, después de 35 años, todavía de repente alguien me dice, sí, sí, pero tú ya no. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué está pensando? ¿Que yo estoy pensando en títulos opuestos o qué? Yo ya no pienso en eso, pero, pero la parte humana, hermanos, nos hace desgastarnos y tener experiencias negativas. Eso hay que aprender a dejarlo en manos de Dios. Yo les invito, hermanos, a que nosotros primero sanemos a todos los que le llegue este mensaje. A veces uno tiene que trabajar primero yo, yo tengo que trabajar, el Señor tiene que trabajar en mí más bien. Y cuando el Señor trabaja en mí, yo digo, tiene razón, amargándome la vida y con mi raíz de amargura por esta persona que ni siquiera se da cuenta el daño que hace. Y ponerlo en manos de Dios, Señor, todo está en tus manos, dame la capacidad de perdonar, de sanar esas heridas, esos recuerdos, ese rechazo. Y pues tú ponme los medios que tú quieras. Y hermanos, como dice ahí entre paréntesis la parte, invitar a Jesús que nos acompañe en las situaciones trágicas pasadas. Funciona, hermanos. Y cuando el Señor sana cualquier recuerdo, entonces, hermanos, el Espíritu de Dios nos libera. Y para ayudar también a otros que están ganchados ahí y no pueden salir de algún problema, de alguna crisis, de alguna circunstancia, alguna etapa de su vida con la que están batallando. Los de Camino de Maús, me encanta la parte final. Dice que cuando el maestro les abrió, los primeros les preguntó y luego los exhortó y luego les abrió el entendimiento. Y cuando le abre el entendimiento y se desaparece de ellos, dice que ellos regresan a Jerusalén corriendo a decirles
y lo reconocieron a los discípulos y el maestro. Entonces es cuando ya los discípulos, otros discípulos se dan cuenta que el maestro ha aparecido también a las mujeres y a varios más y se dan cuenta que el maestro ha cumplido sus promesas. Pero ellos regresan con ánimo, con el corazón latiendo, regresan a Jerusalén, regresan a donde están los líderes, regresan donde habían salido tristes y cabizbajos y derrotados, regresan en ese mismo momento, desde no sé qué hora serían, era de noche, regresan en ese momento para verdaderamente había resucitado y dan testimonio de que cenó con ellos y les preguntó y los acompañó en el camino. Y de ahí, hermanos, la iglesia empezó a crecer, porque testimonios como esos hacen falta para que la iglesia crezca. Testimonios del poder de Dios, de la presencia de Dios. Sí, los testimonios negativos y las experiencias malas, tristes, eso no ayuda en nada, hermanos. Yo con mucho cariño les comparto lo que yo he vivido y lo que he observado y lo que me ha también, porque así es la obra de Dios. Entonces, eh, en este tema del ministerio familiar, a veces es importante empezar por la familia. Si tú y yo nos damos cuenta que la familia tiene algún problema, hay que acercarnos a acompañarlos. Hay que intentar llevar a esa persona a los pies de Jesús. Y si no, si no quiere estar intercediendo para que el maestro actúe de alguna manera, intentar algunos de los procedimientos que yo les he estado compartiendo en estos archivos. Y bueno, al final creo que Dios puede actuar, porque Dios usa y actúa de diferentes maneras. Yo anhelo que Dios los utilice a ustedes, los que están capacitándose y están tomando herramientas para bien, para poder restaurar sus vidas y ayudar a restaurar también a otros. Recuerden, una de las enseñanzas que yo voy sacando de este tema es que una familia restaurada está capacitada. Sí, si yo no estoy restaurado, va a ser muy difícil que yo quiera, que yo sepa restaurar a otros. Entonces, esa más o menos es la dinámica como Dios trabaja. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, hermano. Sí, sí, se entiende perfecto. Ok, gracias, hermana. Ok, porque ya les presento la última filmina, que es el trabajo final. Mire, ahí, con confianza. Si hay alguna pregunta, un comentario, ustedes me dicen. Hermana Esme, ¿quiere comentar? Sí, hermano. Adelante, hermana. Para mí es muy importante este tema, hermano, y efectivamente, si no uno, a ver, permítame tantito. Perdón, mis hermanos. Sí, Si hermana. uno no sana, mis hermanos, no podemos ayudar a los demás porque pues traemos situaciones que nos afectan. Así es. Trato de ser como práctico y de enfocarlo a nosotros primero, porque pues por ahí comenzamos. Pero son herramientas realmente que son valiosas para trabajar con otras personas. Ya lo comentaba ustedes en la sesión pasada. En la iglesia se encuentran con muchas familias que llegan comúnmente las familias trabajan situaciones muy trágicas, unas menos, otras más, pero uno se da cuenta. Y simplemente con ser un poco observador, más cuando se acercan a platicarte, ya te platicaron, imagínense. Entonces, creo que con esta orientación, ustedes y yo vamos a tener algunas herramientas
algunas orientación de qué es lo que podemos hacer con las familias que así lo requirieren. Y por eso el trabajo final que va a quedar para la siguiente semana es eh, elegir, hermanos, en este tema del yo, este, son cuatro guías que pueden servir. Primero, la justificación del proyecto. Ustedes en la primera sección pueden justificar con qué grupo les gustaría trabajar, con niños, con adolescentes. Por ahí el hermano Mario me comentó que él estaba empezando a trabajar con adolescentes. Perfecto, ahí puede tomarlo. O sea, yo les pediría que fuera lo más práctico posible. Por ejemplo, la hermana Esme, ella me ha platicado que trabaja que no hay que desviarnos de lo que ya estamos trabajando. O sea, más bien nada más hay que organizarlo de tal manera que nos va a ayudar para nuestros siguientes trabajos. Entonces, justificación del proyecto. ¿Con qué sector de la familia quiero trabajar? Con toda la familia, puede ser también que con toda la familia, como el caso que yo lo estoy haciendo, ¿no? El proyecto que tengo de familias restauradas. A mí me gusta trabajar, les comenté, estuve en la noche con una familia. Entonces yo llego, ellos me invitan a su casa cada miércoles, platico con ellos cómo están, llevo un estudio bíblico de máximo 40 minutos, es un grupo familiar que yo le llamo, y entonces les doy el estudio bíblico, escucho, tiene alguna pregunta, algún comentario, y al final cenamos algo juntos, platicamos, me platican y ya, nos despedimos. O sea, y eso a ellos les gusta mucho porque y creciendo en la fe. Y yo siempre llevo un estudio bíblico, ¿no? Y a veces ellos me dicen, hermano, quisiéramos trabajar este tema. Yo tengo una temática de 12 sesiones y después de eso ya les pregunto si hay algún otro tema que quieran, que quieran tocar. Y entonces, ahí me funciona para que esta familia siga creciendo en Cristo y estemos trabajando algunos puntos importantes que se deben de trabajar, ¿no? Pero yo trabajo con familias. Hay quien dice, no, yo quiero trabajar con niños. Hay quien dice, yo con adolescentes, yo con jóvenes. O sea, pueden elegir nada más. Eso se llama justificación del proyecto. Hermanos, trabajo con ese sector de mujeres por esta razón, así, así. Veo estas necesidades, así. O sea, ustedes van a justificar el proyecto. Primero. Segundo, objetivos y alcances del proyecto. Ustedes van a poner ahí cuáles son sus objetivos para trabajar con ese grupo de personas. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué les gustaría, a dónde les gustaría llegar? Más maduros en la fe o que resolvieran sus problemáticas o que, no sé, lo que ustedes quieran alcanzar, que se integren a la iglesia y sean maduros en la fe o que sean restaurados en sus familias, no sé. Ustedes pongan los objetivos. El objetivo es importante porque es hasta donde ustedes quieren ayudar. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance que ustedes quieren tener del proyecto? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso mío, hermanos, de las familias restauradas, cuando yo hago este documento, yo en los alcances digo, mi alcance es acompañar a las familias que estén en crisis y que así lo requirieren y también tocar los temas importantes en reflexión y luego canalizarlos a la consejería en lo particular. Ese es mi alcance, acompañarlos y canalizarlos a consejería profesional. Si yo me doy cuenta en el camino que es un problema más grave, entonces los puedo canalizar a alguien más. Pero si yo me doy cuenta que yo puedo trabajar con esa familia, yo lo puedo seguir haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, no, yo quiero poner una casa hogar. Es otro alcance. Es otro alcance. O sea, pero yo no quiero llegar hasta allá todavía. ¿Por qué? Porque en el caso mío, yo ya estoy teniendo contacto con una casa hogar que trabaja con familias violentadas. Ya les platiqué, me están invitando, entonces ya fui a tomar un curso, voy a dar una plática yo con las parejas que tienen niños en adopción temporal. Entonces yo digo, yo no necesito formar, en este momento, no necesito formar yo una casa hogar.
Casa Hogar, una asociación civil que ya está instaurada y tienen muy buen movimiento, es cristiana y tienen bastante apoyo de Estados Unidos. Entonces, ahí me voy a integrar yo, pero sí lo voy a hacer público el proyecto de Familias Restauradas, en el sentido de estar subiendo virtualmente información como esto que hemos trabajado, que ayude, que reflexione para canalizarlos a consejería en lo particular, ¿sí? Hasta ahí. Y si me doy cuenta que requieren algún apoyo, bueno, los puedo con algún profesional que le seguimiento. O sea, el objetivo, los alcances son importantes. También en la iglesia, hermanos. Hermanos, yo solo quiero los sábados hacer una reunión. Ah, está bien, eso es su alcance. Eso alcance, ¿verdad? Sí, porque hay quien dice, híjole, entre semana yo no puedo porque tengo muchas tareas. Bueno, usted va a programar, su objetivo, su alcance es tocar temas para que el sábado o el domingo, no lo sé, tener una reunión de una hora con estas personas. Perfecto, ese es su alcance, o sea, es diferente. Estoy poniendo ejemplos de cómo ustedes pueden ir documentando para el ministerio para la vida familiar, ¿de acuerdo? Y luego, ya en el tercer punto, ahora sí, van a poner las actividades programadas para iniciar el proyecto. No, pues, por ejemplo, aquí entre las mujeres es muy común, le llaman un cafecito de mujeres, se reúnen las mujeres a tomar cafecito. Y es una reunión y se da un estudio bíblico, esa oración, en muchos lugares lo he visto y funciona. Los jóvenes, ¿no? Hace muchos años, cuando yo empecé, yo llegué a tener una misión juvenil. O sea, y ahora le proponía yo a uno de mis hijos, le dije, oye, hijo, ¿sabes que yo hice este trabajo? Estoy hablando de los años 80. Digo, y nos iba muy bien porque lo hacíamos los domingos. El sábado íbamos a la iglesia, el domingo nos reuníamos en una casa que unos hermanos nos prestaban. Teníamos una misión juvenil, o sea, no aceptábamos adultos, eran puros jóvenes. El adulto que iba era el que iba a dar el tema, nada más. Terminábamos el tema, el estudio bíblico, nos quedamos a convivir ahí. Veíamos películas bíblicas, escuchábamos música. Yo le llamé al proyecto una misión juvenil. Digo, estoy dando ideas. Lo que a mí me ha tocado hacer. Ya en otro momento, pues ya sí puse, ya siendo pastor, puse un centro de rehabilitación para recuperar a personas con adicciones. Ya llegué a tener un centro de rehabilitación ya siendo pastor en Tijuana. Entonces yo he intentado diferentes cosas, no crean que no. Y ahora estoy intentando este ministerio que le llamo Familias Restauradas, porque me di cuenta que todos somos parte de una familia, ¿de acuerdo? Puede seguir creciendo, identificar cuál es el integrante más vulnerable y cómo podemos darles orientación y herramientas para que sigan adelante como familia. Yo estoy ahora ya en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué actividades ustedes pueden programar? No tienen que programar muchas actividades, sino una cada semana, una cada mes, no sé, de acuerdo a cómo se quieran reunir. Y usted lo van a decidir. Y luego, al final, los participantes del proyecto. ¿Quiénes van a participar? No, hermanos, pues o voy a ser yo y mi esposa, o voy a invitar a la iglesia para hacer un ministerio para trabajar con este sector, no sé. Y ustedes ya van a poner quién va a participar ahí. En esos 4 puntos yo sintetizo el proyecto, el trabajo final que ustedes pueden hacer, nada más es cuestión de irlo documentando poco a poco. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Está claro el asunto? ¿Alguna pregunta? Con confianza. Sí, pastor, Sí, permiso. hermano. Creo que están muy claras las consignas, si tienen la extensión máxima o mínima del trabajo. Um, como extensión de cuánto tiempo va a durar. No, no, del proyecto, si tiene en hojas, en páginas, Oh, tiene que oh, tener alguna ya. extensión o... No, 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 no. Por ejemplo, a lo mejor de cada punto, puede ser una media cuartilla de cada cosa. O sea, hay quien, por ejemplo, tiene ya capacidad de síntesis y lo pone en un párrafo. Ya cuando alguien lo pone en un, lo meditó
y es muy concreto. Yo lo que me di cuenta cuando uno ve un curso de cómo elaborar planes de trabajo, uno se da cuenta que mientras más concreto sea, mejor. Pero es porque ya la idea la tienes muy... Y hay quien lo desarrolla, dice, hermano, yo quiero hacer esto, esto. Pero yo creo que con media cuartilla de cada punto saldrían dos cuartillas, o sea, dos hojas de del proyecto, sí. No, no tiene que ser, a menos que alguien, sí, por ejemplo, el año pasado, cuando trabajé el último grupo esto, hubo un par de hermanas, de cada uno pusieron toda una cuartilla de cada punto. Bueno, tenían mucho que decir y yo dije, perfecto, o sea, está bien, quisieron eh, ahí plasmar toda la inquietud que tenían en cada uno de los puntos con pasajes bíblicos y todo. Dije, órale, muy bien. Sí, ahí hay como libertad, ¿no? Para que ustedes lo elaboren, no se preocupen, porque cada proyecto es diferente, ¿sí? Entonces nada más es cuestión de, con esos 4 puntos, 4 directrices, le llamo yo, con eso pueden elaborar un anteproyecto, intentar hacer algo, ¿no? Les digo, yo, esto me sirvió a mí para hacer el proyecto que yo estoy haciendo de familias restauradas. Y ya estoy, en el tercer punto, en las actividades. Y ya estoy ahí. Ya lo demás ya lo hice, ya tengo una página que ya le puse el nombre. Me están haciendo el logotipo, por ejemplo, porque hoy en día es muy importante la parte visual, ¿no? Y entonces, ahora que yo lo suba, pues los voy a invitar para que ustedes también, les voy a mandar la invitación a ustedes para que ustedes puedan mirar este, este ministerio de manera virtual. Es como que muchos de los puntos que yo he tratado los voy a también seguir tocando, pero abrirlo a... Porque yo el anhelo que tengo es que no nada más sea hacia adentro de la iglesia, sino que sea hacia afuera, porque yo tengo familia, tengo hermanas y hermanos que no son de la iglesia, entonces yo quiero invitarlos a ellos para que ellos también reflexionen estos puntos. Y la gente que lo necesite. No, yo mi anhelo es salir un poco hacia afuera ya, ¿de acuerdo? No tanto hacia adentro. También hacia adentro, los hermanos que lo quisieran, está bien, pero yo quiero salir un poco hacia afuera. Ya es otro, yo creo que yo nada más estaba esperando terminar este curso y refrescar toda la información y ya este, uh, documentarlo o hacer las presentaciones para empezar a subir cada semana un archivo de las familias restauradas. Y cuando tenga yo contacto con alguien que tiene un problema específico, pues lo voy a canalizar ya a consejería virtual o presencial, como se necesite, como se pueda, para darle seguimiento, ¿no? Para que ustedes le pongan creatividad. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al trabajo final? Sí, adelante. Bueno, em, acá en la parte final del proyecto, bueno, la justificación, pues ya sabemos los objetivos de alcance que vamos a tener con pues, el proyecto que vamos a proponer que se haga Ujú. y actividades para iniciar el proyecto. Acá cuando dice actividades programadas para iniciar el proyecto, es vamos a hacer esto y no sé cómo, si es con, digamos, con base a unas fechas o cómo. Y los participantes del proyecto es dependiendo, si es, Sí. por ejemplo, de los Ujú. jóvenes, si esto, eso Así de es. participantes. Sí, hermana. Ah, ok. Las actividades, pueden, yo le pongo iniciales porque yo me conformaría con que sean las primeras que se van a hacer. Pero si alguien dice, no, yo quiero Mm, programar todo un año, conformaría con que programaran un trimestre y ya me doy ok. cuenta de cómo quieren trabajar, ¿no? Sí, sí. Como digo, no se preocupen, hay flexibilidad, porque cada proyecto es diferente, ¿no? Los Esas, alcances son diferentes. Sí. esas actividades que vamos a programar.
son relacionadas al grupo que tengamos, pero digamos con respecto a, a lo que miramos en el libro y a lo que, o sea, por ejemplo, a mirar cómo detectar, puede decirse, o ver en alguno de del grupo que tengamos que tiene algún problema y cómo detallarlo, o son actividades generales. Sí, yo creo que deben ser actividades generales, primero, sí. Ya si ustedes las pueden especificar, está bien, pero pueden ser actividades generales. Es decir, vamos a convocar a los jóvenes a tener pláticas preventivas para que cada mes una reunión para que ellos puedan abrir su panorama y no cometan errores y podamos tocar temas vamos a hacerlo cada semana o cada mes. Estas son las actividades que vamos a hacer. Vamos a hacer un convivio, vamos a hacer invitaciones para que vamos a tener un salón donde nos vamos a reunir. A eso me refiero, son actividades iniciales, ¿no? De cómo puede iniciar un ministerio, ¿de acuerdo? Y ya si ustedes quieren programar un poquito más, también lo pueden hacer. Pero sí, la idea es que ustedes vayan programando cómo puede iniciar un proyecto y cómo le pueden ir dando forma, ¿sí? ¿De acuerdo? Hermana Esme, A ver si ahora no me interrumpen, hermano, perdón. sí, hermana. Este, con la idea, que usted que yo tengo, hermano, yo creo que para mí sería más fácil entonces ahora sí darle esa forma correcta en cuanto al trabajo, ¿no? Ahorita lo que mencionaba mi hermanita Amanda, de ver los días, qué voy a hacer, cuál es el proyecto definido, Así es. quiénes van a ser mis recursos a lo mejor, Ujú, humanos, mis recursos materiales, con lo que ujú. cuento, lo que no cuento. A eso entiendo que se enfocaría entonces nuestro proyecto de final de nuestra materia, ¿verdad? Así es, hermana. Sí, sí, usted tiene ya mucho muy encaminado, claro, porque hay inquietudes. ¿Cómo le hago? Quiero servir, quiero hacer. Y ahora yo lo que les digo es, miren, esta puede ser una manera más o menos ordenada de hacer un anteproyecto que se puede convertir en un proyecto que va a ir madurando. Primero Dios, claro. Si usted, lo que usted tenga, vaya acomodándolo ahí, con todo, claro que sí. Gracias, hermano. Sí, hermana, sí. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien con este tipo de orientación? Este, espero en Dios que Dios nos permita la inquietud que genera este tipo de temas, pues llevarlo a la práctica. Esa es la idea. La idea es no dejarlo solo en la teoría, sino en intentar hacer algo inicialmente. Y si Dios nos ayuda a formalizar esto y que sea un proyecto más a largo alcance, formidable. Claro que sí. Hermana Amanda, ¿tiene alguna pregunta? Tengo otra duda, hermano. Sí, hermana, Eh, adelante. yo trabajo con la Edad de Oro en Ok, este momento, ok, ¿cierto? Pero he visto una problemática en un colegio. Obviamente ese colegio no es cristiano ni nada de eso. ok. Y no sé si pueda también encaminarlo por allá tiene que ser, digamos, con los grupos de la iglesia. Ok, no, hermana, puede ser también hacia afuera, claro, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Ah, ok. Como yo he trabajado ya muchos años, he intentado muchas cosas hacia adentro, abrir una misión en tal lugar, Baja California, tener un centro de rehabilitación, la misión juvenil. Un tiempo trabajé, lo llamaba yo, brigadas de servicio integral. Cuando fui sobrevedor en Morelos, por ejemplo, yo cada mes hacía una brigada, tenía un equipo de médicos, los jóvenes, se vestían se vestían para atender a los niños con música. Era toda una brigada en un pueblo y recorríamos un pueblo una vez al mes. Recorríamos todos los pueblos de ahí del estado de Morelos, donde están nuestras oficinas de la iglesia. Y entonces lo tuve 4 años, ese ministerio. Le llamaba brigadas de servicio integral. Y era trabajar con la gente de afuera, llevarles a esa gente folletos y siempre se terminaba con un culto y al aire libre y yo predicaba 15 minutos
el evangelio y repartíamos Biblias a la gente que acercaba. Era una brigada que llegaba un día ahí, pero atrás había mucho trabajo. Y los médicos consultaban, otros daban consejería, otros regalaban despensas, otros regalaban folletos. Entonces ese pueblo, yo le decía, este pueblo no debe ser el mismo. Tenemos que prender la mecha de la fe, la llama de la fe. Cuando lleguemos, tenemos que impactar positivamente este pueblo. Y lo hice muchos años. Lo hice en Baja California, lo hice en Morelos. Pero esos proyectos ya los intenté, ya otros los hacen. Yo nada más los orienté y está bien. Y ahora pues, yo trabajo con familias, pero a mí me interesa mucho trabajar ahora hacia afuera, claro. Sí, hermana, si usted puede trabajar hacia afuera, será formidable. Porque mire qué bendición que lo que nosotros en la iglesia reflexionamos, meditamos, nos preparamos, qué bendición que salga hacia afuera, ¿eh? Y si alguien está muy involucrado hacia adentro, está bien, o sea, lo que estamos diciendo le va a servir para hacer un ministerio hacia adentro. Ya en un futuro, usted, la misma necesidad nos va diciendo que hay que salir un poco hacia afuera. Claro. Gracias. Sí, hermana, claro que sí. ¿Algo más, hermanos? Ya estamos por terminar el curso de la pastoral familiar y para mí pues ha sido un gusto. Créanme que yo lo disfruto y me ayuda a refrescar el material, las ideas y siempre ahora con esto, pues ahora iniciar este ministerio que le llamo Familias Restauradas. Yo ya voy muy avanzado, es algo que he traído en la mente por años, pero ahora, bendito Dios, parece que ya va muy avanzado y incluso mi misma familia me dice, sí, adelante, tienes que hacerlo porque hay mucha necesidad en las familias. Entonces, esto a mí me ayuda para motivarme y darme cuenta que sí hay una gran necesidad hacia adentro de la iglesia, pero también hacia afuera. Y me doy cuenta que puedo hacer algo para ayudar a las personas y con todo gusto yo lo haré. Así es que siempre es un gusto para mí poder compartir porque yo mismo me retroalimento bastante, claro. Y me quedan tareas también a mí, me quedan retos, no crean que no. Este, y con la ayuda de Dios, yo acostumbro a orar a Dios, digo, espérense, vamos a orar a Dios, a ver. Y el Señor va poniendo siempre los medios, claro, que Dios es bueno. Hermano Mario, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor, por ahí ya no va con lo del trabajo final, pero quería preguntarle, por ahí teníamos una duda con los compañeros. Sí. Cuando usted nos dio el sílabo al inicio de la cursada, ¿no? En el sílabo nos había dicho que teníamos que hacer los informes del libro de los hermanos Lin. Ujú. Y en la plataforma el único que nos aparecía era subir el informe de la introducción La del introducción. libro. Ok, ok. Y en el sílabo nos decía que también debíamos hacer un informe del capítulo uno y del capítulo 2. Ok. Queríamos saber si tenemos que hacerlo también o como no aparecía en la plataforma, no lo debemos hacer o no lo debemos subir. Eso. Sí, hermano. Yo creo que sí. Si ya hicieron lectura, hay que hacer un reporte. Yo me conformo con una cuartilla, ¿eh? No tiene que ser mucho. Solamente es mirar que sí leyeron el capítulo uno y el capítulo 2. Y es como una evidencia de que, hermano, leí esto, capté esto, me gustó esto. Es un reporte de una cuartilla. Por eso, para mí es suficiente una cuartilla y darme cuenta que sí leyeron su revisada libro y algo bueno pudieron sacar. Pero sí, yo creo que lo pueden subir también ahí. O sea, no se preocupen. Nada más le ponen ahí que es del primero o el segundo capítulo. Claro. Dale, dale. O Ok. sea, en el mismo link que teníamos para para el de la introducción, vamos Así es. agregando los Sí, otros. hermano. Ah, listo, sí, porque no Así es. había forma. Ah, ok. Claro, Li- sí, 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 sí. Listo. Sí, no se preocupen. Más es subir el reporte de la lectura, le llamo yo. Reporte de lectura, ¿no? Ok, ok. Gracias. Pastor, yo solo quiero pues agradecerle todo, toda su
pues el compartir toda su sabiduría, todo lo que en sus años de experiencia ha tenido con todas las situaciones de la vida que se nos presentan a cada persona. Y nos llevamos con gratitud todo este material que ojalá lo podamos poner en práctica, no solamente para nuestras vidas, sino para muchas situaciones que vemos alrededor de nosotros, en nuestras familias o en familias cercanas, o como le comentaba, en los colegios que se ven Ujú. situaciones muy difíciles y que a veces uno o como maestros no sabe cómo sortear porque como ahora hay tanta ley de inclusión que uno no sabe a veces cómo actuar porque lo limitan demasiado. Sí, sí. Entonces esto pues nos ayuda bastante y solamente pues es darle gracias a Dios por haberlo traído como instrumento a nuestras clases, que lo siga bendiciendo, que le siga dando sabiduría y que ojalá pues nos podamos encontrar en otras materias y podamos tener esa dicha de contar con lo que usted sabe. Gracias, hermana. Claro que sí, muchas gracias. Sí, Bueno, con todo permiso, gusto. hermano. Permiso, Adelante, hermano. pastor. Bueno, ya que creo que escuché que la clase ya ha terminado y bueno, estamos en esta parte de los agradecimientos. Bueno, ya sabe que a nombre de todos los que formamos parte del seminario, agradecemos mucho, pastor, su esfuerzo y siempre su disposición de seguir invirtiendo en nosotros, aquí principalmente en los líderes de Sudamérica. Y bueno, escuché ahí en la clase de que vamos a tener que coordinarnos porque mucho es la promesa de que tiene que venir y no vemos resultados. Así que vamos a tener que apurar eso porque no sé si primero hacemos escala en Colombia y Ándale. luego nos venimos a Argentina o Sería primero venimos bueno. a Argentina y luego terminamos en Colombia. Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Perfecto. Procure, Amanda, que el menú de la comida sea Uy, no la tradicional, de preferencia. Bueno, de verdad muchas gracias, Pastor Ismael, por esto, por compartir su pasión y su corazón de pastor. Muchas gracias, nos sentimos muy contentos por eso. Bueno, ya mi hermana Amanda agradeció, ¿no es cierto?, esta parte. Solamente quiero, antes de si alguien más quiere agradecer al pastor, tiene la mano levantada Esme, pero si alguien más, yo quiero ofrecer una disculpa porque yo fui el que no creé en la plataforma el tema de la tarea, ¿no es Ah, cierto? ok. La verdad que a mí se me pasó y como nadie me recordó, pues a mí se me pasó. Así que yo pido una disculpa por eso y quiero pedirle al pastor Ismael si puede dar hasta el 2 de junio Claro, para que claro. ellos entreguen este reporte junto Sí, con sí, su sí. trabajo final. O sea, Claro, tendrían más de una semana para eso. claro. Sí, Eh, sí, sí. si alguien quiere más tiempo para el trabajo final, bueno, eso ya ustedes arréglense con el profesor. Yo, yo solo pongo de lo que yo tenía pendiente. Así que voy a poner en la plataforma el espacio que diga resumen del primero y segundo capítulo. Así es que hagan dos Ok, carillas. Ya juntamos los dos reportes. Primero y segundo ok. capítulo, dos carillas como mínimo que pidió el pastor y lo suben ahí en la plataforma y tendremos otro espacio para que suban su trabajo final. ¿Ok? Así que bueno, si les parece bien la fecha, buenísimo. Esme, adelante. Gracias, gracias. Pues yo también estoy muy agradecida, mi hermano Ismael. Agradezco a Dios por la presencia de su vida en nuestras vidas, por sus enseñanzas, por esa pasión que efectivamente, así como dice mi querido Abraham, que usted nos ha contagiado a, a iniciar a quien tenga que iniciar, a seguir a quien ya vamos un poquito encaminados y a lo mejor a concluir a quienes todavía nos faltaba por ahí algo más que nos hiciera pues ya tener todo cubierto para poder sacar adelante estos proyectos, esto que Dios ha sembrado en nuestros corazones a través de ustedes como profesores. Bendigo a Dios mucho por su vida, mi hermano, y gracias porque su compañía en estos ministerios que estamos haciendo crecer para la gloria de Dios, pues están rindiendo los frutos, hermano. Muchas gracias.
Gracias a Dios, hermana. Claro que sí. Muchas Gracias, gracias. Esme, gracias. Mario. Sí, por ahí lo mío también va de la mano a los agradecimientos de mis compañeros y especialmente quería decir que por ahí siempre soy un creyente de que Dios hace por algo las cosas y cuando yo inicié hace poco que inicio con mi trabajo con los adolescentes estaba medio que como perdido porque es la primera vez que se hace un trabajo con los adolescentes en mi congregación, ¿no? Y me tocaba iniciar de cero. Y como que esta materia vino en el momento exacto y indicado para que yo pueda iniciar, ¿no es cierto? Me dio muchas herramientas para que pueda iniciar con este proyecto, con este ministerio que tengo por delante, ¿no es cierto? Así que doy gracias primeramente a Dios, ¿no? Por haber puesto al pastor, ¿no? En nuestro camino y que nos dio esa posibilidad de aprender tanto en tan poco tiempo, porque por ahí decimos es poco tiempo, ¿no es cierto?, para aprender tanto de lo que aprendimos. Así que muchas gracias, Pastor Ismael, y que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio, que le siga dando esas ganas y esa facilidad de transmitir. eh, Tan fácil lo que usted quiere transmitir, porque eso también era otra cosa que nosotros al escucharlo creo que nos pasa a todos, es muy fácil entenderlo y muy sencillo, ¿no es cierto?, de asimilar lo que nos quiere decir. Así que pido a Dios que lo bendiga a usted, a su ministerio y también a su familia. Muchas gracias. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo entonces ya detecté la primera falla del trabajo del pastor Ismael. Creo que algo anduvo ahí medio mal, pastor, porque el Señor Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego Ajá. y un adolescente no puede guiar a otros adolescentes. Entonces hay que corregir ahí, porque Mario tiene el ministerio con los adolescentes y bueno, un adolescente no puede guiar a otro adolescente. Bueno, ahí quiero aclarar algo porque yo siempre les dije, incluso el último sábado que tuvimos con ellos, le dije, ustedes tienen que verme a mí como un adolescente, solo que en una caja un poco más usada. Y ellos, y uno de los chicos me dijo, yo creo que más que un adolescente sos un niño, así que yo creo que no, o sea, no soy parte de ellos, sino que yo soy un niño y ellos son adolescentes. Ah, ahora entiendo cuando Miki, tu esposa, dice que tiene 3 hijos. No puede ser hermano del alma. Bueno, Tal está cual. bien. Hermana Esther, Sí, yo también quiero expresarle mi gratitud, hermano Pastor Ismael. Eh, eh, Muy interesante esta materia de la pastoral familiar. A mí me parece que es un lindo reto afrontar la consejería. Me da un poco de cositas, pero bueno, nos ha dado herramientas muy buenas y quisiera rescatar de todo lo que nos ha dicho, que usted dice primeramente, hermanos, oremos, y eso me gusta mucho y me anima a tener fe y confianza que pueda hacerlo al trabajo. Y bueno, ya voy a escribir ahí, va a ser con familias mi trabajo, así que le agradezco mucho bueno, lo que mis hermanos ya han expresado también, concuerdo con ellos, eh, toda su experiencia que nos ha compartido y que nos ha dicho y de una manera fácil de comprender. Así que, bueno, ruego al Señor que le bendiga mucho en ese trabajo y en lo que nos seguirá compartiendo. Gracias. Sí, Gracias, hermana. profesor. Muchas gracias a usted. Dios les bendiga, hermano. bueno, Saludos a su pues muchas familia. gracias. Gracias nuevamente, Pastor Ismael, por todo esto. La verdad que es una bendición. Seguramente que quienes están viendo la clase grabada, que no pueden estar de manera presencial,
también agradecen infinitamente el esfuerzo, la pasión, la dedicación. Usted sabe la gratitud que le tengo porque fue quien me impulsó para venir a Argentina la primera ocasión en el 2013. Él era parte del Consejo General Ejecutivo o Ejecutivo General en México y había muchas corrientes en contra, demasiada corriente en contra y el pastor Ismael se plantó y bueno, fue uno de los que apostó por creer en mi ministerio y bueno, espero no estarlo defraudando, amigo mío. Aquí andamos todavía gritando un poco, poquito, pero gritón. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar este tiempo y yo le voy a pedir a Mario como diácono de la iglesia que él pueda orar para cerrar este tiempo, agradecer a Dios la oportunidad de la materia. Así que bueno, Mario, ¿puedes orar para cerrar este tiempo, por favor? Sí, con mucho gusto. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en este momento llegamos ante tu presencia para pedirte en primer lugar tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los alumnos que está acá, sobre cada uno de los alumnos que va a ver esta última clase y los que vivimos todo este curso. Te pedimos en especial que bendigas al pastor Ismael, Señor. Te damos gracias por haberlo puesto en nuestra vida y para que por medio de él tú puedas seguir trabajando en nosotros, en nuestros ministerios, para que esto se vea reflejado, Señor, en frutos en tu iglesia y en tu obra, Señor. Te agradecemos mucho y te pedimos que nos sigas acompañando, nos sigas ayudando a que podamos seguir cursando de la mejor manera este último año que nos toca en el seminario. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo mucho al pastor Ismael, a su familia, a su ministerio. Te pido esto y te agradezco infinitamente por todas tus bendiciones, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga.